Hablar del futuro para mí tenéis que hablar de ilusión. El futuro pesimista es muy fácil de ver a día de hoy, pero me niego a pensar en un futuro pesimista porque si no, no tiene sentido seguir viviendo, por así decir, ¿no? Por eso en un futuro posible, pero realista, tiene que ser un futuro marcado por valores, marcado por creatividad, marcado por esfuerzo y marcado por progreso, si no, ¿para qué hablamos de futuro? No me gusta la riqueza de los grandes jefes de Goldman Sachs, no. Especular contra la deuda, contra las materias primas, es un trabajo que, bueno, que está muy bien remunerado y fantástico para el que lo hace, pero socialmente ese no es el futuro. El futuro no está en Seseña o no está en un Wall Street al estilo Goldman Sachs, no. Ese futuro deberíamos hacer todo lo posible por evitarlo y los políticos deberían regular para prohibir esa especulación que no da más allá que dinero a unos pocos. Deberíamos trabajar en tener ideas, en movernos, en cambiar la vida poco a poco, o de repente en caer y tropezar, en tener ilusión y en esforzarnos. Si trabajas tienes un futuro, si te esfuerzas tienes un futuro, pero un futuro de subvención es malo, es verdad, pero es malo también un futuro de especulación. No tiene ningún sentido el decir, wow, he encontrado una maravilla para poco dinero y tengo mucha rentabilidad. Esa cultura, dinero fácil, dinero pronto, eso no es futuro, eso es felicidad comprable, corta y con muchas aristas, como luego vemos. Cuando el ciclo cambia aparece la corrupción, aparecen los problemas, aparece el que eso no es real. Ojalá esta crisis, que es larga, dura y que trae muchos problemas sociales, muchos problemas personales, sea una crisis que nos haga volver a pensar que si trabajas tienes un resultado, que los valores básicos de trabaja, ahorra, valen. Yo creo en un futuro hecho paso a paso, no creo un futuro en el cual hoy tengo 1 y mañana tengo 1000, no existen ciclos económicos eternos. Siempre que va bien aparece un economista fantástico que dice hemos encontrado el cambio, no va a cambiar, somos productivos eternamente. Pasó con Internet, pasó antes, pasó ahora, y no es verdad. Una vez que empezamos a crecer, descubrimos que todo es fácil y algún día se acabará la facilidad y caeremos. Cayó el Imperio Romano, igual está cayendo el Imperio Europeo. El futuro, lamentablemente, e insisto en esa lamentabilidad, pues Europa va a pesar menos. Y es lamentable porque Europa es cultura, Europa es conocimiento, Europa es muchas cosas, pero ahora Europa no sabe hacia dónde va. Esta crisis tiene que resolverse haciendo un reset, haciendo una vuelta para atrás y empezar de nuevo, como ocurrió en el año 44 con Bretton Woods, donde los países con líderes muy fuertes venían de una guerra mundial, por lo cual los que estaban al frente eran líderes muy fuertes, con economistas muy serios, dijeron volvamos a empezar, repensemos todo. Por eso yo creo que el futuro, o nos damos cuenta que estamos en un camino que no lleva a ningún lado, que no tiene sentido refinanciar la nada, puesto que estamos jugando a darle vueltas a lo mismo. Nos sentamos, se sientan los dirigentes, los países, se ajustan los tipos de cambio entre los países, se ajustan precios de materias primas, se aborta la especulación insana en materias primas, en derivados financieros, en alimentos. No tiene sentido que el primer operador del mundo de trigo sea un banco de inversión, es amoral. Pero como creo que todo eso lo deberemos encontrar, aunque sea falta de golpes, para mí el futuro es un futuro de esperanza, un futuro donde habrá más Bill Gates, donde habrá más emprendedores, donde aparecerán nuevas tecnologías que nos hagan la vida más fácil, más productiva, y donde trabajaremos porque queremos trabajar y porque es bueno trabajar. No, el trabajo no debe ser una esclavitud, ¿no? Hemos de encontrar caminos tecnológicos para que el trabajo sea agradable y no penoso. Todo ese cambio se basa en lo mismo, valores de trabajo, de esfuerzo, de evitar el alabar al dios de oro, ¿no? Al becerro de oro. Lo que está ocurriendo con la deuda europea es absolutamente inmoral. El que los bancos de inversión, los hedge funds, los que saben mover muy bien el dinero, están jugando con cartas marcadas. Europa no se está defendiendo correctamente y Europa se está equivocando absolutamente. Estás jugando siempre a la pérdida. Se ha dicho alto y claro que solamente Grecia hará un default, por lo cual es muy fácil arrinconar la deuda hacia primas de riesgo alta. Técnicamente es facilísimo y eso está conllevando unas reacciones equivocadas de los gobiernos desde el punto de vista de más recorte. El que por esos recortes necesarios pero inconvenientes y generados por el enriquecimiento fácil de terceros afecten al ciudadano me parece inmoral. Yo creo que hemos pasado la línea. Digamos, el mercado libre está bien hasta que uno deja de ser libre por el mercado.
Y yo creo que estamos en un momento donde la libertad de las personas está en riesgo porque los mercados están contra ellos. Por lo cual, los que nos defienden como sociedad, los políticos, tienen que actuar y mucho y muchísimo en contra no de los mercados, sino de los que especulan en los mercados. No te puedes enriquecer robando al vecino si al vecino le haces daño. O sea, lo que no puede ser es que esté muy regulado no sé, una compra-venta de acciones de un minorista, firmas 25.000 papeles, una hipoteca, si no pagas en no sé cuánto tiempo, pierdes la casa. Eso está muy regulado. Cualquier tipo de información que se escape por no sé dónde está muy regulado. Fantástico. Pero lo que no está regulado son operaciones de futuros, operaciones de derivados, operaciones que se llaman over the counter, ¿no? Entre privados, donde están los famosos CDS. Eso no está regulado y no hay protección contra eso. Y me parece absurdo que se permita que un hedge fund con base en un paraíso fiscal opere en un mercado regulado. No, un hedge fund no puede estar en un paraíso fiscal, tiene que tributar. O sea, ¿no tributamos todos? No creo en un contubernio, pero sí creo en la torpeza de algunos políticos o en la capacidad de influencia de algunos de estos lobbies. Es decir, evidentemente que Goldman Sachs es el primer contribuidor a las campañas de tanto Obama como de sus competidores siempre. ¿Por qué? Porque le interesa tener camino de acceso en la administración. Pero es que eso ocurre en Estados Unidos y ocurre en Europa. Estamos rodeados. Esto de los tecnócratas. Es decir, no sé si es mejor tener primeros ministros tecnócratas o no. En el fondo en Italia ha habido un golpe de Estado. Es decir, me parece, Berlusconi, si hablamos de valores, está en un extremo de los no valores, pero su pueblo le ha votado. O sea, al final, la democracia es lo que tiene. O sea, si creemos en la democracia, en Italia sabían perfectamente quién es Berlusconi y no lo han echado. Entonces, si no creemos en la democracia, hagamos un examen, que la gente se cualifique y cada uno tenga un voto, 2 o 1000. Pero lo que no tiene sentido es que un presidente elegido se lo cargan y ponen a un señor que no ha estado nunca expuesto a las elecciones. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que en Grecia pongan de primer ministro al señor que llevó a las mentiras a Grecia porque estaba al frente del Banco Central griego. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido el que si decimos que la democracia es el fundamento de Europa, de repente una tecnocracia que no acabo de entender porque Monti es mejor o peor que otros, aparezca. No. Si no tenemos los políticos que nos merecemos, es un problema de la sociedad. Si el que se presenta a las elecciones es torpe, a lo mejor está mal pagado ser político o está mal reconocido socialmente, pero es un problema social. Lo que no vale es decir, no, es que no me gusta. Estamos en un momento de auténtica confusión de dónde vamos. Y desde luego también es una confusión el que ahora los gobiernos solo tengan un referente que es el recorte. Recortando vamos a una crisis mayor, a un problema social mayor y seguimos sin resolver nada. Yo creo que cuando estamos en situaciones crecientemente críticas estamos más cerca de la solución. El ser humano, y en España más, reacciona cuando está en un momento crítico, ¿no? La última cumbre europea, que ha sido mala, creo que ha sido buena dándonos cuenta de que empezamos a cambiar. Reino Unido se ha salido del acuerdo porque quiere proteger justamente el sistema financiero especulador, porque supone, entre otras tonterías, el 11-25% de su PIB directamente, pero evidentemente cuando un banquero de inversión se gana su 1.000.000 de euros allí, gasta como un cosaco y por tanto vende coches, vende casas, vende de todo, ¿no? Entonces eso, si realmente somos consecuentes y decimos, mire usted, para jugar con el euro se me pone en Frankfurt, ya sé que en Madrid o Barcelona no, pero se mira a Frankfurt o a París, fantástico, y me tributa en Europa, y empezamos a recortar esa regulación, vamos bien. El componente de decir socialmente no vamos bien, señores políticos despierten, a fuerza de decir nos estamos cayendo, creo que hemos de despertar. El ser humano siempre ha despertado. Es que si no, vuelvo al principio lo que decía, no tenemos futuro. Si no despertamos, si no nos sentamos, si no se sientan los que tienen que decidir y empezamos a regular de verdad las reglas básicas, decir, oye, con lo de comer no se juega. Los precios del mercado de trigo de Chicago son para comer, pero no para especular. El petróleo es para quemar o para hacer plástico, pero no para especular. Y eso es muy fácil de controlar, si se quiere. Entonces yo creo que estamos en un punto donde la sociedad va a demandar eso o vamos hacia un caos, donde sea por un camino de la razón o del desorden, si hablamos de un futuro a medio plazo, hemos de estar mejor. Estamos tan cerca del abismo que con un camino ordenado o desordenado se tiene que arreglar. La administración americana tiene una enorme ventaja respecto a la española y yo diría que la alemana también la tiene respecto a la española, que es que
el servicio al Estado, los políticos que hay, los técnicos son espectacularmente buenos. Es decir, cuando critico a los bancos de inversión, los critico cuando son bancos de inversión, pero también es verdad que cuando se dicen, me voy a exhibir a mi país, saben de lo que están hablando. O sea, cuando Han Paulson se mete a secretario del Tesoro, que era presidente de Goldman Sachs, sabe de lo que está hablando. No está hablando un pardillo, no, es el primero de los tiburones. Y entonces, cuando esos tiburones entran al corral, cuando esos tecnócratas de alguna forma como servicio entran, tiene su gracia, ¿no? Yo creo que si realmente los gobiernos preguntan a la gente que sabe, hay más de un voluntario social para explicar cómo se regula un mercado de estos. Los mercados no son transparentes para los no conocidos, pero un mercado de derivados lo sabe todo el mundo cómo funciona y es muy fácil decir cómo puedes cortar. Ahora ha entrado por fin el tema de la prohibición de las opciones de la venta a préstamo, que fundamentalmente la venta a préstamo era un ejemplo que se está cortando, que es, yo no tengo acciones, pero tu acción va a caer. Entonces, primero me compro, por así decir, el derecho de vender y después buscaré la acción. O sea, lo que estoy haciendo es, vendo primero antes de tenerlo y mientras tanto voy haciendo para que esto caiga. Y cuando ha caído, compro. Como vendía a un precio ayer y compro hoy, que es absurdo, ilógico e irracional, pues entonces gano. Entonces, si eso lo prohíbo, ahí gano. Ahora se ha prohibido en entidades financieras, pero es que la venta digamos, al desnudo, que se llama técnicamente, es que es una aberración. Eso no genera ninguna riqueza, es especulación. Ejemplos como este existen en renta variable, en renta fija, en derivados, en deuda, en todo, en materias primas, en todo. Todo estos, si vas cortando, no te dejo especular. Es verdad que jugar con derivados en el petróleo, por ejemplo, a una línea aérea le significa que su cuenta de resultados es estable. Si el petróleo sube o baja, el queroseno del avión, yo me compro un derivado y es plano, no vale. Eso es una cosa, pero si yo me compro ese derivado para especular es otra, eso se puede cortar. Otro ejemplo, los CDS famosos, ¿no? Las primas de riesgo, el CDS, la cobertura de default. ¿Tiene sentido que si yo me compro un bono del Estado español, me compre un seguro? Porque si España cae en default, que yo creo que no, y digo que no, y ojalá que no, entonces me aseguro. Pero lo que no tiene sentido es que yo me compre el seguro sin el bono. Es como si yo aseguro la casa de otro y quemo la casa del otro. Entonces yo tengo el seguro, pero le hundo la casa al vecino, no tiene ningún sentido. He de asegurar mi propiedad. Entonces, si yo prohíbo comprar CDS a quien no tiene deuda, estoy matando la especulación. Si yo prohíbo comprar derivados de petróleo a quien no va a consumir petróleo en su puñetera vida, estoy matando la especulación. Por lo cual, en esa cadena, digamos, de compra-ventas, hay un proceso y nace los hedge funds y todo lo que es derivado nace con una lógica económica real. Pero en cuanto nos caemos de esa lógica económica real, cuando solo pensamos en la especulación, cuando el que mueve el mercado son los ordenadores, que se mueven por céntimos de euro, nos estamos equivocando. Entonces, si prohíbo esa hipertecnificación de la ingeniería financiera, eso es fácil de cortar. Técnicamente es muy fácil, hay que querer. Simplemente es querer. Y el que mueva el dinero a lo tonto, a lo burro, solo para ganar dinero, pues se siente paga más. Ejemplo, Obama. Tú tienes derecho a llevarte un bono de narices de 1 millón de euros, vale, el 90% son impuestos. ¿Tú lo has llevado? Pues yo me lo llevo, por lo mismo. O sea, ese movimiento libre de capitales es fantástico si es para mover capitales, pero si es para hundir a otros, pues lo siento, pero hay una libertad primera que es la de tener derecho a la educación, a la sanidad, a lo que vamos a perder en Europa como sigamos haciendo el tonto.